¿Alguien leyó el texto? ¿Alguien leyó algún capítulo, el capítulo 1 de Stenberg? ¿Sí? ¿Sí? ¿Algunas páginas o enteros? ¿Sí? Perfecto. Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto en términos históricos, la psicología cognitiva tiene antecedentes filosóficos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos antecedentes filosóficos? Si los tuviésemos que votar, no, estamos en eso. Voy a ver si puedo iniciar una votación y ahí ustedes me pueden compartir la respuesta para también aprovechar de que sea dinámico ahí en la respuesta, ¿sí? Entonces, la pregunta es, dice, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a un antecedente filosófico de la psicología cognitiva? Vamos a decir que cognitivo y cognoscitivo son lo mismo, por si acaso, ¿sí? Y les van a aparecer algunas opciones y ustedes ahí tienen que marcar la que consideran correcta. Necesito que me esperen un momento y les van a aparecer. Bien, pueden comenzar a responder, ¿sí? Entonces, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a un antecedente filosófico de la psicología cognitiva? ¿Sí? Les debería permitir responder ahora, ¿sí? Ahí hay algunas opciones que veo que están marcando. Nos faltan 10 personas que voten. Ya, vamos a ver entonces, queda un minuto. Y estas son las respuestas que aparecieron, ¿sí? Tenemos dos personas que no alcanzaron a responder, dos marcaron el conductismo, una marcó el estructuralismo, 12 el racionalismo y una persona el funcionalismo, ¿sí? Bueno, la respuesta correcta en esta ocasión es la que marcó la mayoría, ¿sí? Eh, las escuelas filosóficas que son antecedentes de la psicología cognitiva son el racionalismo y el empirismo, ¿sí? Así que felicitaciones los que marcaron ahí correcto. Las otras alternativas, el funcionalismo y el estructuralismo, son las primeras escuelas psicológicas que emergen en Estados Unidos, ¿sí? Y el conductismo corresponde a una escuela psicológica un poco más avanzada, derivada del funcionalismo, que se desarrolla en Estados Unidos en 1910 con el Manifiesto Conductista, ¿sí? ¿Quiénes son racionalistas y empiristas? Dentro de los racionalistas tenemos los que piensan que accedemos al conocimiento a través del pensamiento, ¿sí? Y quienes piensan eso, piensan que accedemos solamente a través de la reflexión, la lógica y las ideas, son Platón. También ahí encontramos a Descartes como racionalista. Y también hasta cierto punto tal vez Spinoza o otros filósofos que piensan que para acceder al conocimiento tenemos que reflexionar, usar la lógica y basarnos en las ideas verdaderas. Por otro lado, los empiristas piensan que el conocimiento se obtiene a través de la experiencia con la realidad. Obtenemos datos observando la realidad y con eso podemos armar teorías y entender lo que ocurre en el mundo. Ahí tenemos a Aristóteles, ahí tenemos también a Hobbes, Locke, Hume, que son británicos, empiristas británicos, Bacon también, que fue uno de los primeros empiristas británicos que se centró en que el conocimiento se puede obtener a través de la observación directa y controlada de la realidad. Y más adelante, Emmanuel Kant hace una síntesis entre el racionalismo y el empirismo,
con el cual también empezamos a armar las bases de lo que es la ciencia. La ciencia usa el racionalismo o las bases filosóficas racionalistas para armar teorías que sean congruentes, correctas, que tengan una lógica que las sustente. Y por otro lado, el empirismo le entrega a la ciencia las bases de los datos, del análisis de las observaciones para confirmar la validez de una teoría o la replicabilidad y representatividad que tiene el fenómeno que uno explica. ¿Sí? Entonces, vamos a ir avanzando en ese recorrido, ¿sí? Decimos entonces que el primer origen de la psicología cognitiva es el origen más antiguo, y el origen antiguo parte en la filosofía de Grecia antigua, donde tenemos dos corrientes filosóficas que son el empirismo y el racionalismo, y estas teorías ofrecen una explicación distinta respecto de cómo obtenemos el conocimiento. ¿Sí? Ahora, la filosofía por un tiempo va a ser una forma también de estudiar lo psicológico, ¿sí? De hecho, las primeras escuelas psicológicas, el estructuralismo y el funcionalismo, usaron como métodos la introspección y algunos elementos filosóficos para entender lo psicológico. Wundt, que fue uno de los abuelos del estructuralismo, en Alemania en 1879 funda su laboratorio psicológico, y la psicología formaba parte de la rama de la filosofía. Todavía en la época de Wundt, 1879, fines de 1800, la psicología sigue muy vinculada a lo filosófico. En ese sentido, en esa época todavía no tenía la fuerza o la estructura suficiente de constituirse como ciencia. Por ahí escribe, dice, en el periodo del conductismo es donde se denomina ciencia a la psicología. Lucy, la primera corriente psicológica que puede acercar a la ciencia a la psicología es efectivamente el conductismo. Eh, Toda teoría debe definir qué es lo que se estudia o su objeto de estudio, y cómo se estudia y cuál es el propósito de su estudio. El conductismo dijo: el objeto de estudio de la psicología es la conducta. La conducta se puede observar, se puede registrar, se puede controlar. Dado lo anterior, se puede experimentar con eso y predecir cuáles son las condiciones para que se dé una determinada conducta o se pueda modificar. En ese sentido, ya en 1910, el conductismo gozaba de aires muy prometedores por incorporar los métodos científicos al estudio de la conducta, tanto humana como animal, porque se combina también con los avances de Darwin y de las teorías evolucionistas, ¿sí? Eh, el conductismo surge del triunfo del funcionalismo frente al estructuralismo. Usa elementos del accionismo, en particular aquellos que tienen que ver con la conducta y los estímulos, y también usa la filosofía empirista, que se centra en la observación de los fenómenos. En este caso, el conductismo se centraba mucho en observar y registrar meticulosamente las conductas de los animales o de los seres humanos que analizaba, ¿sí? Ok, entonces a fines de 1800, inicios de los primeros años de 1900, tenemos en Estados Unidos dos escuelas que se empiezan a construir, dos primeras escuelas psicológicas. Bradford Titchener, un investigador y psicólogo inglés, parte a Alemania a estudiar con Wilhelm Wundt, a estudiar psicología. Wilhelm Wundt daba clases de psicología en la Universidad de Leipzig, en Alemania. Y Titchener quedó impresionado por los conceptos que él hablaba. Uno de los conceptos que abordaba Wundt en sus clases era sobre los componentes básicos de la mente. A eso Titchener le llamó estructuralismo. El estructuralismo para él
era estudiar los componentes que estructuran la mente. ¿Cuál es la estructura y los elementos básicos que la componen? Esa idea que él saca de Wundt y que se puede estudiar a través de la introspección, se lleva esa idea a Estados Unidos. Y en Estados Unidos, en la Universidad de Cornell, comienza a hacer clases sobre psicología y a desarrollar todo un programa de investigación sobre los componentes esenciales de la mente humana. Entonces estudia la sensación, la percepción, la velocidad de reacción de la conciencia, y el objeto de estudio entonces del estructuralismo sería la conciencia y los componentes de esta. Ahora, él quiso diferenciar su propuesta de otros psicólogos, en particular las ideas de William James sobre la psicología, y le llamó a las ideas diferentes de las de él funcionalismo. El funcionalismo surge en la Universidad de Harvard. Uno de los abuelos del funcionalismo es William James. William James es filósofo pragmatista y él escribe, dando clases de psicología, uno de los primeros manuales sobre qué es la psicología, qué estudia y cuáles son las funciones que hace la mente. También el centro de interés de la psicología funcionalista fue la conciencia, pero más que centrarse en los componentes de la mente, se centraron en cómo funcionan estos elementos de la mente, cómo funciona esta conciencia. Y algunas cosas que se dio cuenta James y quienes compartían sus ideas, donde estaba Thorndike, Dewey y otros investigadores funcionalistas, era que la conciencia se encontraba en un flujo constante. Era una conciencia activa que opera, que hace cosas, que es personal, que es dinámica y que se puede adaptar a las exigencias del medio ambiente y a las cosas que la persona o los organismos quieren conseguir. A diferencia del estructuralismo, usó distintos métodos el funcionalismo. Usó algunos métodos más científicos, otros más pseudocientíficos, y usó y se interesó por estudiar distintos fenómenos psicológicos. Los funcionalistas trabajaron con pacientes con enfermedades mentales o psiquiátricas. Los estructuralistas no. Como querían estudiar la esencia o los componentes de la mente, estudiaron solamente a personas sanas que no tenían ninguna dificultad psicológica y estudiaron con gran detalle las características de estos componentes de la psicología. El funcionalismo, por otro lado, fue más amplio, pero también más confuso. ¿Sí? Abordó distintas temáticas psicológicas. Trató de construir también instrumentos para medir los fenómenos psicológicos. Pero como no había todavía una estadística o una matemática exitosa para poder medir bien los fenómenos, se empezó a quedar atrás o empezó a necesitar de los avances tecnológicos y matemáticos para poder precisar mejor lo que estaba estudiando. ¿Dudas? ¿Se entiende entonces? El estructuralismo es el estudio de los componentes de la conciencia. Ellos están convencidos, los estructuralistas, que la conciencia es algo que se reduce a elementos básicos y que cuando vemos algo lo percibimos atomizadamente. Si tú ves una flor, que creo que es un ejemplo que aparece en el texto, tú ves primero el color, después la forma, y finalmente se integra todo eso en la flor que tú ves. Los funcionalistas no estaban de acuerdo con eso. Los funcionalistas indicaban que la conciencia era algo que fluye, que no se puede reducir a un solo elemento, sino que es algo articulado y que implica que cuando vemos una flor, no vemos solamente los componentes, sino que vemos la experiencia conjunta, de manera muy similar a lo que planteaban también los de la corriente de la Gestalt, ¿sí? No vemos partes o elementos básicos, sino que somos un conjunto articulado de procesos, de muscula de cuerpo, ¿sí? De hecho, uno de los primeros artículos funcionalistas tiene que ver con el estudio del arco reflejo. El arco reflejo tiene que ver con cómo automáticamente quitamos, por ejemplo, la mano del calor
y no lo hacemos paso a paso, sino que se coordina toda la musculatura y las conexiones nerviosas para dar una respuesta que fluye, que es articulada y que no es reduccionista. Una tercera corriente psicológica inicial es el asociacionismo. El asociacionismo señalaba que el objeto de estudio de interés de la psicología debía ser cómo nuestra mente hace las asociaciones o cómo nuestra conducta se asocia a los estímulos ambientales. Y se dieron cuenta algunos asociacionistas que estudiaron, por ejemplo, la memoria, otros estudiaron la conducta, que asociamos más rápido las cosas cuando ocurren al mismo tiempo. Por ejemplo, si cada vez me presentan una imagen de una planta y hacen sonar un disparo, inevitablemente en algún momento voy a asociar la imagen de la planta con el sonido del disparo y voy a tener una reacción de miedo cuando vea la planta. La planta me va a atraer la experiencia o el estímulo del disparo, ¿sí? También cuando recordamos cosas, ¿sí? O cómo traemos las palabras a la mente. Si hablamos de los contrarios, si yo les digo frío, viene la palabra calor, por ejemplo, blanco les viene la palabra negro, sin tener que pensarlo mucho. Nuestra mente, nuestras conductas se asocian rápido para ser eficientes. Pero lo más interesante es que pensando en neurociencia, nuestro cerebro también va aprendiendo a predecir qué asociaciones son más convenientes o cómo adelantar trabajo en términos mentales para decidir y actuar. Nuestro cerebro se vuelve un verdadero sistema de predicción de las cosas que van a ocurrir o de las respuestas emocionales o cognitivas que debemos dar. Ahora vamos a abordar algunas de las teorías psicológicas propiamente tal que fueron aportando camino para que se desarrolle la psicología cognitiva. Primero, el conductismo. Esto es rarísimo porque el conductismo no se interesó por estudiar la mente, por lo tanto no tiene una relación directa con la psicología cognitiva, pero eso no significa que no haya influenciado el auge de la psicología cognitiva. El conductismo, en vez de estudiar los procesos mentales, estudió los procesos que se relacionan directamente con la conducta, el control de estímulos y el control de los refuerzos para fortalecer o cambiar una conducta. Tanto Skinner como Watson o Pavlov estaban de acuerdo que habían procesos mentales, pero dado que eran inobservables en ese momento, y que se podía explicar la conducta humana modificando el ambiente, ellos se concentraron en estudiar la conducta y la relación que existe entre ella y los estímulos. Inevitablemente, cuando empezaron a estudiar con más detalle a los seres humanos, inevitablemente incluso cuando estudiaron a los ratones, de hecho Watson lleva a este ratón blanco que es el mus musculus para los laboratorios de psicología, hacen muchos experimentos con premios, castigos, miden las respuestas y todos los conductistas de la época están muy felices porque tienen muchos datos y gráficos muy preciosos para explicar el control de la conducta. Pero algo empieza a ocurrir que en la medida que la investigación se hace más sofisticada, nos damos cuenta que hay muchas conductas que no se explican a través de refuerzos, de premios o de estímulos ambientales. Nos empezamos a dar cuenta y a descubrir que los animales tienen expectativas, que los animales tienen memoria, y que eso que habíamos puesto en una caja negra que la habíamos ignorado, influye en la conducta que ellos dan. Por ejemplo, un ratón en un laboratorio, si había estado recorriendo el laberinto, a pesar de que no recibiera premio alguno, había aprendido algo. ¿Qué creen ustedes que puede haber aprendido un ratón caminando en un laberinto sin que haya ningún premio? Ojo, si había salida, la salida es un premio. Súper bien, Lucy. ¿Sí? Por ahí también la memoria. Cuando el ratón estuvo caminando, recorriendo el laberinto, fue registrando el mapa de cómo es ese laberinto. De manera que la segunda vez o la tercera vez que pusieron al ratón en el laberinto
y le pusieron un premio, el ratón se demoró mucho menos tiempo en resolver el laberinto. Y la razón de por qué pudo hacer eso es que porque cuando estuvo en el laberinto sin que hubiese ningún premio, igual quiso conocer el laberinto. Se motivó, se puso a caminar por el laberinto. Registró las características del laberinto y guardó eso después en su memoria. ¿Sí? Por lo tanto, si se fijan, el conductismo no podía explicar eso. Por primera vez tenían evidencia de que había algo más allá de los premios que podría explicar por qué el ratón respondió más rápido para encontrar la salida. En el caso de los seres humanos, cuando uno va a un mall y vitrinea, ¿qué está haciendo? Además de sufrir por cosas que no puede comprar o de descansar y fantasear de las cosas que uno podría comprar también. Igual que el ratón, uno cuando está en el mall va conociendo y memorizando cómo es el mall. Y el momento que tú te tienes que devolver, ya conoces qué lugares o referencias tomar para devolverte, ¿sí? Eso es memoria, ¿sí? Registras, codificas y guardas la información de cómo es ese lugar. ¿Sí? Esa investigación la desarrolla Tolman sobre los mapas mentales de los ratones y lo logra demostrar con más evidencia y datos duros que el conductismo no puede explicar. También Tolman se dio cuenta y él propuso que la conducta que dan los humanos y los animales tiene un propósito. Los animales no dan una conducta solamente porque hay un premio, sino que tienen un propósito y una expectativa en eso. Ejemplo, ¿quiénes de ustedes tienen mascotas? ¿Perros, gatos, alguna mascota? Sí, por ahí escribe Joana, sí, María Zúñiga también, excelente. Ya quiero que imaginen el siguiente escenario, tal vez les puede haber pasado alguna vez. Se acaba la comida que siempre le has dado a tu mascota, ¿sí? A tu bulldog, a tu gato o a tu pastor alemán, ¿sí? Y entonces, para que tu mascota no caiga en depresión y en un hambre terrible, vas al supermercado y compras la única comida que queda para perros disponible, que es la comida super ultra premium, que vale como 3 veces lo que vale la comida que le compras, pero es tu mascota, no quieres que sufra de hambre, le compras esa comida super premium, ¿sí? Y tu mascota empieza a comer esa comida. Le encanta, le gusta muchísimo. Y se acaba esa comida y tú vuelves a comprar la comida que siempre le has comprado porque ya está disponible. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tenga hambre tu mascota, ¿esa hambre lo hará comer la comida que le acabas de servir? ¿O te rechaza esa comida y te mira con furia si esto no cumple mi expectativa? De hecho, incluso pueden pasar 2 días o tal vez más, dependiendo de la mascota, y no se la come. Y no se la come. A pesar de que tenga hambre, a pesar de que se sienta mal, que sienta el hambre y le incomode, rechaza la comida, ¿sí? Bueno, para que eso haya ocurrido es porque la comida no cumplió las expectativas que aprendió, ¿sí? Entonces, si se van dando cuenta, ya empiezan a emerger pistas de situaciones que el conductismo no puede explicar. Un segundo autor, que es Bandura, muchos años después, en 1970, 1960, demuestra que también aprendemos a través de la observación de modelos y conductas que son significativas para nosotros. Vemos lo que hace alguien y si esa persona hace algo que tiene éxito, nosotros es más probable que lo imitemos después cuando las condiciones sean similares, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros observamos que, a ver, el caso de los niños o los adolescentes, ellos buscan mucho modelos y ven qué es lo que ellos hacen y qué es lo que obtienen y en base a eso modifican sus conductas, ¿sí?
Pensemos en un colegio. Un niño levanta la mano para preguntar y la profesora o el profesor lo reta. Le dice, pero ¿cómo interrumpes? ¿Hasta cuándo? No me preguntes más, me haces perder tiempo. Y entonces el resto de los compañeros ve esta relación, ¿sí? Y ellos aprenden observando a no preguntar. Entonces se modifica la conducta, como escribe ahí María Zúñiga, y nadie levanta la mano al final de la clase cuando la profesora dice, ¿alguien tiene alguna duda? Nadie levanta la mano y ella sorprendida dice, qué raro, tal vez todos entendieron muy bien. Y en realidad nadie pregunta porque observaron que la persona que levantó la mano recibió un castigo y ellos no quieren recibir ese castigo. El aprendizaje entonces que propuso Bandura es un aprendizaje socio-observacional o vicario. Aprendemos observando lo que los otros hacen siempre y cuando sean personas significativas para nosotros y siempre y cuando la consecuencia que ellos reciban sea significativa para nosotros, ¿sí? Pensemos antes de ver el experimento del muñeco bobo que menciona por ahí Rocío, los adolescentes, ¿sí? Si los adolescentes observan que su hermano mayor adolescente usa determinadas estrategias para convencer al papá que le preste el auto, lo más probable es que imite esa conducta, ¿sí? Y le pida de la misma manera al papá que le preste el auto y consiga el objetivo que estaba buscando, ¿sí? Por otro lado, Bandura, para ir registrando esta información y hablar teóricamente con datos, hace un experimento con el con el muñeco bobo, ¿sí? El muñeco bobo es un muñeco inflable de estos muñecos porfiados que uno empuja y se vuelve a poner de pie, ¿sí? Y a un grupo de niños le hace observar a través de una ventana las conductas que dan adultos con el muñeco bobo, ¿sí? Y los niños ven, por ejemplo, que los adultos le pegan al muñeco bobo cuando están en su presencia. Y los niños observan esto, los niños no interactúan con bobo, solamente ven adultos pegarle a bobo, ¿sí? Cuando terminan de ver eso, pasa un tiempo y los traen ahora a estar ellos con bobo. La mayoría de la manera de interactuar que ellos tuvieron con Bobo fue pegándole. Algunos incluso le pegaron mucho más fuerte. Algunos incluso buscaron unos juguetes que habían ahí encima, que eran unos martillos de juguete o pistolas de juguete, y lo usaron jugando como si mataran a Bobo, ¿sí? Bandura, sorprendido con esto, comprobó entonces que los niños desde pequeños, las conductas que ven, las van registrando y las usan como aprendizajes futuros cuando los contextos son similares. Estos chicos usaron la conducta de agresión solamente cuando estaban con Bobo y solamente cuando no había nadie que los castigara o que los retara. Sin embargo, cuando estaban con los hermanos, la conducta no necesariamente se había vuelto más o menos agresiva. Ahora, investigaciones recientes han encontrado algo también tremendamente interesante que tiene que ver en parte con la observación de las conductas, ¿sí? Eh, ¿Han visto alguna vez el experimento del marshmallow? A un niño se le presenta un marshmallow y se le dice lo siguiente. Le dice, si tú no te comes el marshmallow que le presentan ahí al frente, yo te voy a dar como premio 2 marshmallows. Y lo que hace el niño es que valora mucho obtener ese premio y controla sus impulsos o lo intenta para recibir el segundo marshmallow. Se queda observando el marshmallow, se concentra en el marshmallow y lo empieza a pasar mal. Se angustia, se frustra, trata de tomar el marshmallow pero saca la mano, ¿sí? Porque quiere obtener el premio, ¿sí? Ahora tiene 2 marshmallows y le dicen si no te comes ninguno de los 2 marshmallows, te voy a pasar un tercer marshmallow, ¿sí? Y el niño apuesta mucho más, quiere el premio y finalmente obtiene el premio, incluso se come el premio llorando de toda la ansiedad y frustración que le produjo controlar su impulso. Si tenemos a 2 personas
en este caso 2 niños, y uno de los niños no come el marshmallow o regula su conducta, el otro niño que observa que el niño fue capaz de no comerse el marshmallow o de controlar la conducta, también aprende y modifica su conducta. Esto tiene un impacto tremendamente grande. Los niños pueden regular y los adultos también la conducta cuando tenemos otros que han hecho conductas prosociales o adecuadas y las ajustamos, ¿sí? Esto lo pueden haber visto también mucho con sus propios hijos o con ustedes mismos. Nosotros imitamos gran parte de las conductas, las hemos visto y si son conductas que nos hacen sentido y que nos identificamos con la situación, las replicamos en un escenario similar. Un dato curioso, Chile es un país donde la producción de teleseries fue muy alta hace mucho tiempo, ahora sigue siéndolo, pero tal vez no tan popular como fue hace unos 20 o 30 años atrás. Las teleseries tuvieron un impacto que mucha gente no se dio cuenta. Permitieron ofrecer modelos o formas de relacionarse con otros frente a distintas situaciones. Cómo actuaba una actriz o un personaje frente a una infidelidad, o una mamá, un personaje que hacía, o un papá, frente al consumo de sustancias de su hijo. Y habían espectadores que se identificaban con esa manera de ser y después la usaban cuando enfrentaban una situación similar, ¿sí? Todo lo que vemos en televisión, todo lo que vemos en internet, puede en algún momento ser registrado en nuestra mente si nos hace sentido y si es alguien que valoramos. Le prestamos más atención, guardamos esa información o ese aprendizaje y lo usamos a futuro cuando el contexto funciona de esa manera. Los niños ven cómo sus papás expresan afecto. Los niños ven qué palabras usan los papás para pedir cosas o para relacionarse con los otros o para felicitarse. Y después los niños usan eso que vieron cuando se relacionan con otros o en contextos similares, ¿sí? Otra corriente psicológica importante para el abordaje de la psicología cognitiva fue la Gestalt. La Gestalt contribuye a la psicología cognitiva porque generó experimentos y mostró evidencia que la mente y la percepción en particular son procesos dinámicos. Nuestra mente construye y organiza datos sensoriales prediciendo o buscando patrones en los estímulos. Y nuestra mente nos puede engañar, ¿sí? Los investigadores de la Gestalt principalmente fueron Verdemer, Kohler y Kofka en Alemania y escapan de la Segunda Guerra Mundial a Estados Unidos y forman también lo que se conoce como la psicología de la forma. Y ellos, a través de varios experimentos que después otros investigadores como Ebbinghaus desarrollan, muestran cómo la mente puede ser engañada si tú conoces la manera que organiza la realidad. Ejemplos como el círculo ilusorio de Ebbinghaus, donde tenemos un círculo pequeño rodeado de círculos grandes, distorsiona nuestra percepción del círculo central y nos hace parecer o ver que ese círculo es más pequeño o más grande de lo que realmente es. O experimentos posteriores como los que desarrolla Piaget, en los que confirma que nuestro conocimiento por un momento está muy determinado por la percepción. Vemos que en un vaso hay más agua, nos convencemos cuando somos más pequeños de que hay más agua, a pesar de que lógicamente no puede haber más agua si la cantidad de agua que se vertió es la misma. El recipiente es alto, se ve que hay más agua, pero en realidad si uno tiene mayor lógica y discernimiento, puede darse cuenta que la cantidad de agua sigue siendo la misma. Finalmente, y muy motivados por el cine, los investigadores de la Gestalt estudiaron mucho cómo hay una ilusión de movimiento cuando vemos imágenes estáticas ser proyectadas con una velocidad determinada. El cine te proyecta 24 imágenes por segundo, después son 30 o 60 imágenes por segundo. Tú nunca ves movimiento en una película, ves una serie de fotos estáticas que se intercambian con una determinada velocidad para generar la ilusión de que hay movimiento. Pero el movimiento es una construcción que hace tu mente.
nunca vistes movimiento, tu mente construyó esa experiencia. ¿Sí? Ahora, con estas ideas iniciales de la percepción, hay un psicoterapeuta y psicólogo que es Fritz Perls. Fritz Perls desarrolla una psicoterapia que se le llama psicoterapia gestáltica, en la que él considera relevante dentro de los principios de la Gestalt hacia la psicoterapia, considerar que la persona es figura y fondo, es un todo integrado, ¿sí? Y aquello que aparece en la psicoterapia es lo que la persona habla, pero si vemos cómo lo dice, cuándo lo dice, y confrontamos a la persona para que sea consciente de todos aquellos aspectos que dejan segundo plano, la persona empieza a integrarse mucho más en su experiencia consciente, ¿sí? No vamos a ver a Fritz Perls en detalle en esta clase porque él se centra en la psicoterapia, ¿sí? Pero una parte importante de la Gestalt nutre su abordaje psicoterapéutico. Entonces ahí tenemos algunas preguntas que ya hemos ido respondiendo, ¿sí? Tenemos entonces que el conductismo contribuye a la psicología cognitiva porque se queda sin respuesta para explicar conductas que ahora el cognitivismo sí puede. Por lo tanto, gracias a las limitaciones del conductismo, aparecen evidencias que muestran que lo cognitivo sí influye en la conducta. Tenemos, además del conductismo, la Gestalt y tenemos también estos antecedentes de Bandura con el aprendizaje vicario y Tolman con los mapas mentales. Antes de que nos vayamos a nuestro primer break y podamos descansar un poco y aprovechar ahí de un buen café, eh, vamos a mencionar qué antecedentes son directos de la psicología cognitiva, ¿sí? Si bien es cierto, el conductismo surge alrededor de 1900-1910, la corriente psicológica clásica más reciente es la psicología cognitivista. Esta surge alrededor de 1950-1960. A fines de 1960 se da en la carrera espacial, se dan también avances en la ingeniería informática, en las tecnologías de la comunicación, y con eso se empieza a forjar un lenguaje cognitivo que puede usar la psicología para tratar de abordar los procesos mentales. Entonces, ¿qué antecedentes permiten que haya psicología cognitiva? Antecedentes directos son los avances en neurociencia y en el entendimiento del cerebro, que nos permitieron ver que el cerebro procesa, organiza la información de manera dinámica, activa, y no solamente recibe información, la modifica, la complementa, la organiza, ¿sí? Entonces eso forma parte de los avances de neurociencia y del conocimiento del cerebro. Un segundo antecedente son los avances de la ingeniería y la computación, ¿sí? La ingeniería y la computación introduce el siguiente lenguaje: información, bytes, redundancia, fidelidad, codificación. Todos estos conceptos vienen de la computación y de las ciencias de la ingeniería computacional. Gracias a que empieza a existir un lenguaje para referirse al el procesamiento de la información, y que esto lo podemos ver, ¿sí? Nosotros en un computador podemos ver dónde se guarda la información. Es en la memoria o disco duro, o el RAM, por ejemplo, o cómo funciona un procesador cuando se ejecutan operaciones o decisiones. Por primera vez lo cognitivo se empieza a hacer visible. ¿Y dónde se hace visible? Primero en las máquinas, después en el cerebro, y ya con ese lenguaje podemos empezar a hablar de los procesos cognitivos. Último antecedente que es importante también de agregar, tiene que ver con la psicología aplicada, ¿sí? Y la psicología aplicada
lo que se refiere es que la psicología empieza a estudiar qué impacto tiene el entendimiento que tenemos de la memoria, de la atención en cosas concretas. Por ejemplo, Donald Broadbent, que fue un investigador cognitivo de 1950 a 1940, él estudió un problema práctico y muy concreto. Los aviones AT-6, como el que aparece ahí en la imagen, presentaban muchos daños y problemas en el aterrizaje. Cuando los pilotos tenían que aterrizar, cometían errores y el avión se destrozaba. Él empezó a estudiar por qué podían ocurrir esos problemas y se dio cuenta que la forma en la que tenían que prestar atención y coordinar la conducta de aterrizaje era muy compleja y la capacidad de atender a esos estímulos le costaba mucho a los pilotos. En función de eso hicieron modificaciones y los pilotos pudieron prestar mejor atención y usar mejor las herramientas para poder aterrizar. Es decir, si tú conoces cómo funcionan los procesos mentales como la memoria y la atención, entre otros, puedes también optimizar las aplicaciones o el funcionamiento o la toma de decisiones que las personas hacen. Saber sobre la memoria y sobre la atención tiene conclusiones y impacto en la realidad, ¿sí? También saber cómo aprendemos, ¿sí? Eso también nos permite usar eso para las capacitaciones, los procesos de inducción. Por ejemplo, cuando los trabajadores llegan a una empresa y se les hace una inducción o capacitación efectiva considera los principios del aprendizaje para que tenga éxito. Aquellas empresas que no usan esos principios del aprendizaje y que no entienden cómo funciona el aprendizaje humano, terminan teniendo jornadas de capacitación que son terribles, que son poco eficaces y que tienen un poco impacto en la empresa. También en el caso de los psicólogos, cuando atendemos pacientes, entender las características de la memoria nos permite también un mejor abordaje de lo que le pasa al paciente. Si nosotros pensamos que un paciente debería recordar toda información de un trauma, estamos mal, ¿sí? Gracias a que entendemos que los traumas pueden modificar o fragmentarse en la memoria, podemos entender que cuando un paciente nos habla de un trauma, no pedirle detalles porque las emociones lo pueden desbordar y entender que el recuerdo puede estar fragmentado y ser vago por las implicancias que el trauma tiene en el cerebro de una persona. Eso tiene que ver entonces con las cuestiones prácticas o de aplicación que tiene entender estos procesos mentales, ¿sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? En el texto, en la medida que vayan leyendo, se van a encontrar con algunos autores de la psicología cognitiva, ¿sí? Es bueno que los conozcan, es bueno que se armen un pequeño recuadro comparativo con palabras claves para que se vayan familiarizando con estos autores. Primeros psicólogos cognitivos fueron Miller, por ejemplo, que escribe un artículo sobre la memoria, que se llama El Mágico número 7, y que estudia la capacidad de canal y las características del recuerdo, cuánto podemos guardar o almacenar en nuestra memoria. Ulrich Nieser, por ejemplo, publica el primer libro de psicología cognitiva propiamente tal, alrededor de 1966-67. Y Newell y Simon, por ejemplo, el año 72, proponen un primer modelo detallado sobre cómo se toman decisiones y se piensa al momento de decidir eso. Miguel, cuéntame, ¿qué duda tienes? ¿Sí? Si alguien más tiene una pregunta, también puede escribir o activar el micrófono después de Miguel. ¿Sí? ¿Tienes una duda sobre qué es una heurística? ¿Esa es tu pregunta, Miguel? ¿Sí? Perfecto. Una heurística es una estrategia de solución de problemas que no es completamente eficaz y que se basa en algunos elementos de experiencias previas para resolver un problema.
son atajos mentales para resolver una situación. Por ejemplo, imagínate que la disponibilidad heurística, súper bien, sí. Imagínate que tu experiencia te permitió sacar la siguiente conclusión, ¿sí? Tu experiencia te permitió sacar la conclusión de que si una persona, si una mujer, por ejemplo, que creo que es el ejemplo que aparece en el texto o en otro texto que he leído, si una mujer llega a psicoterapia muy bien vestida, con muchas joyas, ropa de marca, ¿qué conclusión podría sacar Miguel respecto de su nivel socioeconómico? ¿O qué conclusión podrían sacar ustedes, Javiera? Te llega como paciente una mujer muy bien vestida, muy bien peinada, con ropa de marca, con muchas joyas. ¿Qué puedes concluir de su nivel socioeconómico? ¿Ya? ¿Qué nivel sería? Perfecto, súper bien, Pamela, ¿sí? Uno podría concluir de que probablemente sea de nivel socioeconómico alto. ¿Cuál es la probabilidad de que eso sea verdad y sea correcto? ¿Es probable que eso sea correcto? Es bastante probable, ¿sí? Pero puede pasar que te llegue un paciente vestido así y en realidad corresponda a otro nivel socioeconómico, tal vez medio o no millonario, ¿sí? También. Cuando tú decidiste de que esa persona, dado que está vestida como los millonarios, y tú concluiste que debe ser entonces millonaria, tú lo que usaste fue la heurística. Y la heurística que usaste es de disponibilidad. En tu memoria tienes disponible que las personas se visten así cuando son millonarios. Por lo tanto, constituye una especie de supuesto que tiene algunos fundamentos, pero que no puede ser concluyente. La mayoría de las veces funciona bastante bien, pero a veces puede ser incorrecto. Eso es una heurística, ¿sí? Cuando veamos pensamientos se van a dar cuenta de que hay distintos tipos de heurísticas. Heurísticas de representatividad, de disponibilidad, por ejemplo, de submetas. Lo que tienen en común estos heurísticos es que son verdaderos atajos mentales para resolver un problema y normalmente nos pueden llevar a éxito, pero nos pueden hacer caer a veces en sesgo o en decisiones que son incorrectas. ¿Se entiende un poco mejor? Súper. Ok, ahora sí entonces son las 8:55. Les propongo que a las 9:10 nos encontremos de vuelta. ¿Les parece bien? Súper. Nos vemos entonces a las 9:10. Aprovechen de un buen café, de estirar los pies y desconectarnos un poco de la pantalla. Nos vemos.